hace un momentito, esta invitación que le hicimos, a la que respondió con mucho gusto y amabilidad Tula González Garderes. Mantuvimos más o menos el mismo diseño del arbolito genealógico para mantenerlo, porque si esto sigue ya lo vamos a tener como un tema que se va a seguir desarrollando. Y conversamos sobre antepasados, ¿no? Bueno, así que jueves 10 de junio, hora 19. Y después, ya el 10 de junio, les vamos a estar anunciando las actividades que van a venir después, pero obviamente ya vamos a tener algo el 19 de junio sobre Artigas. Después vamos a tener, todavía no tenemos bien definida la fecha, pero por el 24 ya lo tenemos seguro. El 24 de junio vamos a tener la presentación de Ruperto Long con su último libro. Éramos 3 niños. ¿Cómo es exactamente? Eddie, habilita el micrófono. Tres niños perdidos en la niebla. En la niebla, exactamente. Esa presentación la vamos a tener para el jueves 24, también a la hora 19, porque ahí vamos a estar haciendo unos días una especie de feria virtual librera, hice encuentros libreros. Entonces vamos a estar con algunos libros, vamos a tener algunas presentaciones de libros, siempre por esta misma vía, con la misma idea y la misma contraseña. Y bueno, vamos a ir avanzando, porque el 23 de junio también vamos a tener que hacer algo, porque es la noche de San Juan, la noche de la fogata. Probablemente fogata no vayamos a poder hacer, pero de alguna manera vamos a estar recordando esa instancia, que además, hoy decía Anabela, es una fecha que de alguna manera nos identifica como institución. Y cuando Anabela dijo eso, estaba recordando que esto volvió a tomar ímpetu en un programa que estuvimos un domingo hace mucho tiempo con Cacho Mariño en Plácido Domingo, y hablando del tema de las fogatas y demás, dijimos, pero ¿por qué no revivir todo eso y ponerlas otra vez a andar a las fogatas? Ahí viene, lo nombré y lo traje, ¿vieron? A Cacho Mariño, ahí viene ingresando Cacho. Y a partir de ese año, que no recuerdo cuántos años atrás fue que ocurrió eso, empezamos a hacer la fogata de San Juan en el ICE, y bueno, esa acompañábamos de una picadita, de una queimada, y bueno, vamos a ver qué se puede hacer este año. Pero el año pasado ya lo hicimos virtual. Sí, ya la hicimos virtual, y sí, estábamos con este mismo compañerito que tenemos ahora, o compañerito. Bueno, si es neno o varón. Bueno, simplemente bienvenidos, vamos al cuarto y último encuentro de este paseo por la calle Yaguarón. Habíamos dicho desde el primer encuentro que habíamos dividido la calle Yaguarón en 3 núcleos principales: la parte allá de Yaguarón y Colón, los Rincón, hasta la Plaza Zorrilla para el otro lado y hasta el Puente Carretero. El segundo lugar era la Plaza 4 de Octubre, que terminamos de abordar la última charla, y hoy vamos a centrarnos en Yaguarón y Rivera. Pero antes de empezar este tercer encuentro de calle Yaguarón, yo quiero hacer una aclaración y sobre todo un pedido de disculpas, porque fui yo la que en la charla pasada hablé de la estudiantina Placuo como un grupo de jóvenes que participaron en las estudiantinas de la Semana de la Juventud, pero dije que habían sido solo mujeres. Ya en ese momento algunos de los que estaban mirando mandaron chat enseguida, y muchos más después me hicieron llegar, yo participé. Por eso, hoy, antes de empezar el cuarto encuentro,
Voy a leer algunos nombres de jóvenes varones que fueron participando en los distintos años en que estuvo la estudiantina. No quiere decir que hayan participado todos juntos. Y tengo gente que sí, por supuesto, era vecina de la Plaza 4 de Octubre, otros no tanto, pero que les gustaba la música y el canto. Y acá tenemos los hermanos Calisto, Mario Fraga, Mario Florio, Carlos Rivas, Raúl Rivas, Otto Teijer, Daniel Pérez, David Martínez, Luis Ruiz, Mario Hernández, Carlos Hernández, Andrés Pintaluba, José Carlos Ramón, Fernando Puy, Pajarito Florio, perdón que no sé el nombre, y Palomeque, el músico que está viviendo en San José otra vez. Quiere decir que debe faltar algunos, pero recopilé estos nombres y pido disculpas. Yo espero que no me cuelguen en la plaza pública por lo que hice, y menos en esa plaza que es tan linda, la Plaza 4 de Octubre. Ahora sí, nos vamos a la calle Yaguarón. Bueno, vamos a hacer el último recorrido de hoy, ¿no? Virtual por la calle Yaguarón. A ver si... Ya habíamos visto algunas imágenes en el último encuentro, estas por ejemplo, donde habíamos mirado cómo se veía en la foto que está a la izquierda de la pantalla, cómo se veía la panadería Core, habíamos visto lo chicas que estaban las palmeras, pero también en esa foto se ve muy claro una calle, un camino de balasto, que era lo que unía o lo que terminaba en una calle Yaguarón que estaba poco poblado en toda esa extensión hasta el empalme con la ruta que habíamos hablado en alguna oportunidad anterior, la importancia que tuvo para San José, el cambio que tuvo en las comunicaciones, la habilitación de la Ruta 1, ¿verdad? Y por allá, por fines de la década del 30, lo que se llamaba en aquel momento Ruta Ramal Casa Arena, que es lo que hoy conocemos como el comienzo de la Ruta 3. Esa ruta, que era también de balasto, pero que permitió que empezara una comunicación, no solo con Montevideo, que fue muy importante porque teníamos la comunicación por el tren, la comunicación por el lado del puente carretero, pero acá tenemos una imagen que marca. Tenemos 3 ómnibus que fueron muy digamos, íconos. Emblemáticos, no me salía la palabra en esto. Tienen la Onda, ¿verdad? Una cooperativa que había surgido allá por 1940, una organización nacional de autobuses que fusionó a muchas cooperativas que estaban en todo el país, que compró coches GMC, que eran los más potentes de los que habían entrado al Uruguay, y que tomó el galgo como símbolo de esa emblemática Onda. La Onda andaba por todo el país y no vamos a hablar de la Onda, pero esa imagen de la Onda saliendo por calle Yaguarón, ¿verdad? Es todo un símbolo. Esa Onda que entraba a la ciudad, que paraba, hacía una parada, que iba con destino a Trinidad, que hacía una parada frente a la plaza, y que ahí entonces marcaba esa presencia, con pocos horarios, ¿verdad? Con pocos horarios.
Un poco después, pero estamos todos hablando en la década del 40, un poco después, en el año 44, surge la Cita, que la tienen ahí también saliendo. Estos no son los primeros coches de la Cita, ni mucho menos, ¿verdad? Estos ya son ómnibus más Esos son nuevos. coches de lujo más que lujo, los sí, de primeros, lujo. ¿no? La Cita fue una compañía de capitales maragatos, especialmente. Hacían, sí, viajaban por el lado del puente carretero hasta Santa Lucía, pero por esa ruta de balasto, que era lo que hoy es la Ruta 3, llegaban hasta Montevideo y fueron aumentando las frecuencias de los horarios. Por último, y casi simultáneamente, quiero mencionar esa foto que encontramos en la revista Perfiles, que es el primer ómnibus, uno de los primeros ómnibus que tuvo otra empresa surgida en el año 47, no, un poquito antes, ¿verdad? 45, 46, no tengo claro bien, que es la empresa Comsa. Es también una cooperativa, ¿verdad?, que empezó como cooperativa de ómnibus San José y que después se transformó en la cooperativa Maragata Sociedad Anónima. La diferencia de esta Comsa que surge hacia fines de la década del 40, marcándola y comparándola con lo que eran las grandes empresas como Honda y como Cita, me parece a mí que hay que marcarlo en lo que tiene que ver con el papel social que jugaban, porque no solo eran transporte de pasajeros, por supuesto, sino que unían a distintas regiones del departamento, a distintos puntos del departamento, porque lo más clásico de Comsa era que salía de San José, iba hasta Nueva Helvecia, en un horario de mañana, en otro de tarde, pero hacía combinaciones en cada parte. Por ejemplo, en Nueva Helvecia hacía combinaciones con otros ómnibus que podían llegar hasta Colonia Valdense, hasta Rosario, con otros que se internaban hacia Arasatí, digamos, ahí por el kilómetro 85, en el parador de Ruta 1, hacían combinación. Quiere decir que distintas familias que vivían alejadas de la ciudad podían desplazarse en esos ómnibus, que por otro lado no le ponían límite a los equipajes, y que cumplían otra función también, que era la de hacer las encomiendas. Yo creo que todos los que vivimos en la campaña sabemos que separaban estos ómnibus, digamos, chicos. Después surgieron un montón más, la línea de Quillú, de Águila de Oro, la línea que iba a Boca de Cufré, pero todos cumplían una misión que era comprar lo que en una familia precisaban. Se paraban el ómnibus, le daban una esquelita, el dinero, y iban a recibir, yo qué sé, se me ocurre, sedalinas y botones, hasta el repuesto para un farol o para un tractor. Entonces, por eso quiero destacarlo. Realmente no es el tema de Calle Yaguarón, pero es ver eso y acordarme de toda la función que va a cumplir esos ómnibus en esas décadas del 40 y del 50. Y lo que fuimos a Quillú, sabemos también que el ómnibus de Quillú, del Águila de Oro de Placeres, fue fundamental. Esa ruta que estamos viendo ahí, ¿verdad? La habíamos visto con las palmeras chiquitas, la vemos doble vía, y acá está diciendo que la Junta Departamental, en diciembre de 1993, la denomina, desde Rivera hasta la Ruta 3, la denomina Aparicio Saravia. Eso es lo que tenemos hoy, y eso es lo que está cambiando hoy. Yo hace días que no paso, pero parece que los cambios que habían anunciado ya están.
Y tomó su carácter de bulevar, no ya Exacto, solamente de calle de doble vía, sino la exacto. realización de esos canteros, la iluminación central, todo eso que de alguna manera va a facilitar la circulación por esta calle. Pero además se pobló completamente en ambos lados y se formaron barrios, digamos, que, que dan hacia ese bulevar Aparicio Saravia. Con, Cambió con, totalmente la sí, fisonomía. con un paisaje urbanístico diferente, incluso Total. en cuanto a la presencia de algunas construcciones importantes, las casas con un jardín al Ahora se cortó de frente. nuevo, volví a entrar y no me permite. Capaz A que ver, ¿qué dijo que iba a pasó? tomar un ¿Qué le ratito. pasó? Ahora Cristina entraron Abreu. en un ratito. Cristina, por favor, el audio. Ahora está, ya está. Bueno, correcto. Quiere decir que ese es el tramo que vamos a recorrer hoy, desde Rivera hasta Los Cerdeña. Bueno, y aquí en el encuentro de la extensión de calle Yaguarón, del Boulevard Aparicio Saravia, con la calle General Rivera, nos encontramos con una construcción relativamente nueva, aunque ya tiene unos cuantos años, que es la escuela. La escuela a la que muchos de nosotros la conocíamos y muchas veces le seguimos diciendo la escuela Ruiz, porque si ustedes recuerdan, estaba por la calle General Rivera en un terreno que fue facilitado por la familia Ruiz, de la bodega Ruiz y Tejero. Ahí tenemos una imagen de la esquina que mostrábamos el otro día, de esa bodega Rute, y acá el interior con sus barriles, ya las damajuanas, el vino. Esta imagen aparece en aquella publicación que hizo el centro comercial, de hace muchos años también, en la que se destacaban, y la bodega Rute era una de las tantas bodegas que el otro día nombramos alguna más, la de Galecio y demás, que tenía, con las que contaba por esos años San José. Y allí, en ese terreno, estuvo durante muchísimo tiempo, en ese terreno sobre la acera oeste de la calle General Rivera, frente a lo que era la bodega, estuvo ubicada la escuela, el edificio de la escuela, que lamentablemente no pudimos conseguir fotos del edificio viejo, pero que aquí le voy a dar participación a Margarita, porque nos facilitó algunos materiales Graciela Prando, que fue directora en esa escuela, y Margarita nos va a hacer algunas precisiones con respecto a la escuela, a este libro de matrícula y a este niño, este alumno, Francisco Espínola, cuyo nombre hoy lleva esa escuela. Margarita. Sí, sí. Francisco Espínola es el nombre oficial de la escuela. Evidentemente, bueno, esta es la matrícula de él cuando tiene 6 años, y ahí figura, bueno, que es hijo de otro Francisco Espínola, español, y de Justina Cabrera. Todos conocemos, o la mayor parte de nosotros conocemos al protagonista, ¿no? A Francisco Espínola, que nació en San José el 4 de octubre de 1901 y que falleció en Montevideo en 1973 en la víspera del golpe de Estado, ¿no? Es un escritor y un periodista que yo diría ha honrado San José, ¿ah? Perteneciente al Partido Nacional en primera y bastante tiempo. Estudió un bachillerato en medicina que no terminó, y luego fue un profesor de lenguaje en el Instituto Normal de Montevideo, profesor de literatura en educación secundaria y profesor de composición literaria y estilística en la Facultad de Humanidades.
Fue Gran Premio Nacional de Literatura, perteneció a la generación del centenario, y sus libros realmente han trascendido fronteras, diría yo, porque él se dedicó evidentemente a personajes que de un modo la sociedad los excluía, y entonces encontramos en sus cuentos, en Raza Ciega, en su novela Sombra sobre la Tierra, pero sobre todo en sus cuentos, que son realmente sumamente importantes para mí, ¿no? Raza Ciega y otros cuentos con aquel María del Carmen, después con el propio Rodríguez. Bueno, creo que todos los maragatos conocemos esos cuentos, amén de que hizo también un libro para niños, Saltoncito, que justamente recrea el espacio que hay en la escuela, recrea, creo que se llama Espacio Saltoncito. Lleva ese nombre, un nombre que nos honra. Evidentemente acá está su matrícula, pero yo creo que a los niños de esa escuela no se les debe decir que fue a esa escuela, porque evidentemente cuando tenía 6 años no pudo haber ido a esa escuela ni a la escuela de Ruiz. Él fue a la escuela de María Vila, ¿sí? Pero que estaba en Becerro de Bengoa, Arenal Grande y Ituzaingó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando, las escuelas que han cambiado mucho el número, y cuando se trasladaban a un lugar, a veces se trasladaba también la matrícula. A veces había incluso fusión de 2 escuelas en una, y entonces aparecen alumnos justamente que han concurrido a esas escuelas, y resulta que son de 2 que no tenían nada que ver con la que existe hoy en día, ¿no? Es una salvedad. La escuela tiene un nombre que lo merece, el alumno no fue alumno de esa escuela en particular, pero fue alumno de otra escuela que pasó después, no creo que era la escuela número 15. En aquel tiempo las escuelas tenían el nombre, entre comillas, porque no era oficial, de las maestras. Se decía la escuela de María Velázquez, la escuela de Dora Silva, la escuela de Romano, la escuela de María Varela y la escuela de María Vila. Él fue a la escuela de María Vila. Bueno, acá tenemos a Carlos Maggi en el momento en que hace uso de la palabra en la denominación oficial de la escuela Francisco Espínola. Y acá tenemos a la persona que nos proporcionó el material, que era en ese momento directora de esa escuela 53, que es Graciela Prando, en la que acá recibe justamente una caricatura de Aroxa, de manos de Maggi, ¿no? Y está haciendo uso de la palabra, ¿no? Acá también acercó la resolución oficial del Poder Legislativo, en la que se denomina oficialmente con el nombre de Francisco Espínola. Francisco Espínola ha recibido, yo diría que después de un tiempo en que en San José tampoco se le nombró mucho, porque vamos a hacer esa salvedad, Francisco Espínola, revolucionario de Morlán, hombre del Partido Nacional, durante prácticamente toda su vida, en determinado momento deja el Partido Nacional e incluso se afilia al Partido Comunista. En ese tiempo, ese hombre, Francisco Espínola, no viene a San José, no, de ninguna manera. Hay tiempos de silencio y hay que decirlo porque hay que rescatarlos también, ¿no? Porque fueron así. Y en ese tiempo, bueno, fue el tiempo previo incluso a su muerte. Y sin embargo, ha recibido posteriormente, yo diría que una cantidad de homenajes muy merecidos. Incluso hay una calle en la zona del parque. El monumento que está en el San José,
Ahí Tiene una banca que cuando a mí, yo qué sé, decía yo, banca, Paco Spínola, bueno, un banco, bueno, pero está. Fue un homenaje también. Quiere decir que ha recibido múltiples homenajes, muy merecidos por otra parte, que lo recuerdan, y yo creo que recuerdan al mayor escritor que ha dado San José a la literatura nacional y a la literatura latinoamericana. No sé qué otra cosa agregar. Que los Spínola han recibido muchos homenajes también, y esto presta a confusiones, porque muchas veces se dice, bueno, Alfonso Spínola era el padre de Paco Spínola, María Spínola era hermana de Francisco Spínola, entonces al final no, son personas diferentes. Alfonso Spínola es el de médico y tiene el nombre de una calle y además el liceo. María Spínola, bueno, tiene el nombre de la UTU. Hay homenajes por otros lados también en la calle Rincón del Instituto Antirrábico a Alfonso Spínola. Quiere decir entonces que las policlínicas del hospital. También la policlínica del hospital, ¿sí? Entonces, quiere decir entonces que, bueno, vamos a precisar en cada uno quién era, ¿no? Pero en este caso nos estamos refiriendo al escritor, ¿sí? Francisco Spínola. Bueno, aquí el momento en que justamente, ahí está, la hija de Paco, Mercedes Spínola, está descubriendo conjuntamente con el consejero de primaria, el doctor Héctor Caraballo, la placa que recuerda justamente en ese homenaje al que se refería Margarita también. Otro momento importante, lógicamente, para la comunidad de esa escuela. Y aquí, estas imágenes, estas fotos que nos facilitó Maider García, que andaba por ahí, en las primeras fotos que vimos, cuando Eri hizo referencia a las palmeras pequeñas, también, ¿se acuerdan que el otro día habíamos visto una de las imágenes de la familia de Marta Silva? Bueno, la otra imagen que veíamos son un grupo de jóvenes que también estaban vinculadas a la escuela y que se habían tomado esa foto ahí sobre lo que eran las palmeras de la calle Yaguarón. Aquí un recuerdo también para quienes integraban la comisión de fomento de esta Escuela 53. Acá están en el local viejo, ¿sí? Estas dos fotos nos muestran el antiguo local el que yo les mencionaba hace un ratito, de calle Rivera, ya mostrando algunos signos, mirando detenidamente la foto de las humedades que tenían las paredes, de lo poco adecuado que estaba resultando ya ese edificio para albergar a una escuela. Bueno, aquí está justamente Orsilia Fernández como directora. Por acá, yo reconocí acá que está en la foto inferior, está Amelia Zóñora como secretaria. Por ahí está también Carmen Castro, acá, algunas de las personas que fueron identificadas. Y fíjense, también Ena Luace. Exacto, ahí está también. Acá está Rómulo Core, que hacíamos referencia justamente a la panadería, o sea, cómo la gente justamente del barrio se vinculaba, o tendría sus hijos o no en la escuela, pero lo importante es que estas comisiones de fomento funcionaban como funcionan siempre, ¿no? Apoyando a la escuela pública para realizar todo tipo de actividades que le permitan muchas veces a estas escuelas mejorar sus condiciones a través de beneficios, de distintas actividades que pudieran generar algún ingreso. Entonces, bueno, ahí están estas dos imágenes que nos facilitó Maider García. Y acá avanzamos un poquito por la calle Yaguarón y nos vamos más a las inmediaciones del Mayada, y acá nos encontramos, Margarita, con César Cortinas. Sí, nos encontramos con César Cortinas.
ahora emplazado en ese lugar que conocemos. Como todo cambia, este busto estuvo en la Plaza Zorrilla. Justamente las profesoras de piano que se reunían en una sociedad que se llamaba Apropum, que tenía además un coro, ideó o tuvo en fin, en determinado momento al reunirse pensaron en homenajear a César Cortinas. Y entonces hicieron realmente beneficios y se cotizaron y bueno, y trataron en lo posible de que ese monumento estuviera debajo de un laurel que ellas decían que era de lo más hermoso que podía haber para homenajear a esta figura. ¿Quién era César Cortinas? César Cortinas, músico, vivió solo 28 años. Nació en 1892 en San José, y murió en Córdoba, en la República Argentina, en marzo de 1918. Fue un compositor, yo diría un gran compositor. Era hijo de Miguel Cortinas y de Ventura Peláez. Miguel Cortinas, también hombre del Partido Nacional, un hombre que había sido incluso diputado, que había participado en distintas luchas, en los movimientos revolucionarios del 97 y del 4, tenía varios hijos, entre ellos Ismael Cortinas, es decir, César Cortinas era hermano de Ismael Cortinas y era hermano de Laura Cortinas, que también tuvo una escritora, que también tuvo una actuación realmente interesante dentro de la vida nacional. A su vez era hijo de Miguel Cortinas y de Ventura Peláez. Peláez, justamente descendiente de pobladores. Es decir, que los Cortinas descendían por la madre justamente de Juan Peláez, que los otros días hablamos de él, con Marta incluso, que Marta lo puso dentro de su propia familia. Así que era ese menor de esos 6 hermanos y fue alumno, siendo un niño prácticamente, de Camilo Giucci, que incluso a los 13 años estaba componiendo música. Tuvo ya la balada y Prentamps, que son las primeras realizaciones de él, las hace cuando es un adolescente, prácticamente. Tiene la suerte de viajar a Europa, digo la suerte porque en Europa justamente va a la alta escuela en Berlín, incluso, alta escuela de estudios, y trata en lo posible de hacer un certamen, incluso en el que se seleccionan a los alumnos, y él justamente gana, dice que es el primero que no habla alemán incluso, y que va a ser alumno de grandes maestros. Así que en 1909 está en la Real Música, en el Real Conservatorio de Berlín. Pero ya en ese tiempo le afecta un mal que va a ser el final de su vida, pero que logró controlar porque es la tuberculosis. En ese tiempo, cuando comienza su enfermedad, va a Suiza y allí se le hace un tratamiento en el cual y regresa nuevamente a nuestro territorio. En 1912 nuevamente va a Europa, ya considerado por lo menos no convaleciente, sino curado. En ese tiempo aparentaba que se había curado, y viaja a Europa nuevamente y sigue completando sus estudios, pero ya en 1919 va a regresar, en 1914, muere en el 18, en 1914 regresa
claro, el problema de la guerra acelera justamente su regreso, acelera el regreso y acelera también su enfermedad, porque la enfermedad que se creía curada en ese tiempo no fue así. Y entonces su familia lo envía a la zona de Altagracia, en la zona de Córdoba, que las sierras hacían bien justamente a ese tipo de enfermos, mucho aire, bueno, ahí se comunica incluso, tiene su vinculación con Manuel de Falla. Es decir, tiene un tiempo en el cual la muerte va a ser inexorable, es decir, la enfermedad sigue su curso y muere a los 28 años. Entonces, él va a recibir ese homenaje de las profesoras de piano en la Plaza Zorrilla. Como todo cambia, porque todo cambia, tiene que cambiar, en determinado momento, en la década del 70, se le cambia el lugar ese del monumento y se le pone, increíblemente, detrás de una columna que había en el cantero central, que pocos la recuerdan, es una cuestión de que falta de sentido común, porque lo tapaba, estaba detrás de una columna, estaba la columna primero en el cantero, y unos metros después, este busto el homenaje que se le había hecho, una cosa insólita. En el lugar justamente del homenaje se emplaza una estela que recuerda a Juan Zorrilla de San Martín en la Plaza Zorrilla, hasta que posteriormente, ya pasados unos cuantos años, se coloca en el lugar de la parquización del Mayada, se hace un pequeño homenaje en ese traslado, que aparentemente parece que es el definitivo. Un homenaje a una personalidad, a un compositor realmente de envergadura que dio San José. Margarita, antes de seguir adelante, le comento algunos de los chats. Bueno, primero, Marita Dreyer nos dice y nos deja un enlace y dice que allí podemos encontrar una foto de la Escuela Ruiz, supongo yo que del edificio viejo. Claro, del edificio Marita. Debe ser. Bueno, bien, gracias a Marita. Después Anabela Alza dice, no sé si lo dijo, Paco Espínola está enterrado en el cementerio de San José. Sí, no lo dije, pero es decir, yo traté de ser muy breve en el caso de la biografía de Espínola. Espínola fue justamente al morir en la víspera del golpe de Estado, se le llevó al cementerio central en depósito prácticamente al día siguiente. Y luego se le trasladó acá, está enterrado, sí, acá, junto al resto de su familia, y muy pocos asistieron a ese entierro. Yo digo porque yo fui a ese entierro, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Sí, ¿qué otra cosa? Que no fueron ni para verificar que lo estaban enterrando, en una palabra. No, porque eran días muy duros, días muy especiales, y yo recuerdo concretamente por qué fui, porque me encontré en forma sumamente casual con la señora Josefina Canel de Galesio, y me dice, bueno, la saludé, no sé qué, y me dice, voy al entierro de Paco. Y como, sí, me avisaron, unos parientes le habían avisado, y entonces fui con ella, por eso lo recuerdo, y fue casual, porque si no, no había ningún tipo de invitación especial ni cosa por el estilo. Bueno, ¿sí? Después acá, no sé, porque está identificada como Adriana 56, o sea que me robó a mí la contraseña esta persona, no sé quién es, en serio. Pero dice, conocí a Paco Espínola siendo chica, por el año 58 o 59, cuando venía a San José, concurría a la casa de los Gil, ubicada en calle Artigas, casi Solís. En ese momento estaba haciendo mediodía en esa casa. Después sí, Elsa... Sí, él concurría frecuentemente a la casa de la familia Gil Salguero, y además tenía amigos, grandes amigos acá, con el cual estaba vinculado. Exacto. Elsa agrega que se hacían grandes charlas culturales y mi tío, dice Dante Cola, participó en alguna de ellas. Sí, cómo no. Bueno, cuando venía quedaba siempre
En lo de Gil, y bueno, y ahí se reunía mucha gente, como era una casa muy abierta, no solamente abierta porque tenía un gran patio central, enorme, precioso, sino que también era de zaguanes abiertos, entonces ahí estaba. Bueno, Porque él se va muy joven de acá, relativamente joven, entonces está. No sé si hay alguna otra cosa que leí, porque leí que dice, a creo que ver. en el museo, En el Liliana, museo, sí. sí, Perdón, me... yo voy a ese hacer algo bastante curioso. La biblioteca del museo se llama Francisco Espínola ahora, y en un momento, como todas las cosas cambian, se llamó Ernesto Pinto. Cosas raras, pero suceden. vidrio. Bueno, perdón, Lilian Trujillo es la que aparece como Adriana 56. Dice que Perfecto. y no sabe por qué le quedó ese De- nombre tuyo. no hay problema ninguno. Era una chance. Vamos a Eusebio Vidal, Margarita, que también lo encontramos en la parquización del Mayada. sí, también en la parquización del Mayada. Bueno, acá tenemos el monumento que lo recuerda, que creo que se inauguró en febrero del 2010, me parece. Creo que el 14 de febrero del 2010. Y el mall, es decir, Ahí lo ven en la placa, Margarita. claro, sí, Sí. San José, Eusebio Vidal, dice, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Al teniente de dragones de Almanza. Al teniente de dragones Eusebio Vidal. Bueno, cuando se funda la villa, era teniente de dragones, después fue capitán de dragones porque fue ascendiendo, ¿no? Y este es el busto que se encuentra en el museo, que sirvió como modelo para este monumento, es decir, se le hizo un vaciado en bronce a este monumento, a la base esta que está en yeso de Eusebio Vidal, ¿no? Bueno, ya hace poco hablamos de Vidal, pero bueno, lo recordamos ahora en otro aspecto. Bueno, Vidal, Eusebio Vidal, es valenciano, nace en Valencia, en España, el 14 de agosto de 1741 y fallece en Montevideo el 12 de agosto de 1795. Él se va a alistar como soldado y viene como soldado que es, viene en la expedición de Pedro de Ceballos. Quiere decir que viene en 1776, con el que va a ser el primer virrey del Río de la Plata y con el hombre que va a asediar la colonia del Sacramento y va a estar en la comisión de marcadora de límites. Él participa en la toma de Colonia, incluso y de Santa Catalina, y va a ser uno de los hombres que también va a ser alguno de los mojones de esa línea divisoria entre España y Portugal en 1777. Allí es donde recibe después el grado de alférez. Cuando viene es un soldado que tiene 18 años, es muy joven, recibe el grado de alférez y cuando llega a San José es teniente ya de los dragones de Almanza, donde se había formado. Él se había formado en ese cuerpo militar en España. Sabemos de él que se casa en 1781 con una nieta de Zavala, ¿no? Clara Zavala, conocida por Clara Zavala, se llamaba María Nicolasa y otros nombres anteriores. Con Clara Zavala se casa en Guadalupe, es decir, en lo que fue Canelones, en 1781. Y sabemos también de él, además de que va a ser el hombre que va a venir por orden de vértice a realizar las fundaciones de Santa Lucía y de San José, va a ser un hombre también que se va a ocupar después también, relativamente, no estando permanentemente, de esas poblaciones y de la atención
que van a tener esas poblaciones en los primeros tiempos. Así que jugó un rol realmente importante cumpliendo órdenes, desde luego. También sabemos de él que va a participar casi ya casi en el final, en los días finales de su vida, ¿no? Pero acompañando a su esposa la primera escuela gratuita de niñas que establece en Montevideo Clara Zavala. Clara Zavala justamente va a ser, la reconocen justamente como una de las primeras mujeres que tiene una escuela particular, o particular, no oficial, de niñas. Él también se le reconocen después, porque es algo que, bueno, no sé, no lo he dicho yo de él, pero es así, que él va a poner algún dinero que era suyo para cubrir algunos de los gastos en la fundación de la villa de San José, y también va a poner algo de sus entradas, de su peculio, para la construcción de 2 cuerpos de guardia y una cocina, dice, incluso una cárcel en Guadalupe. Bueno, todo esto lo sabemos ¿por qué? Porque él hace una gestión ante el erario público a los efectos de que se le resarzan de eso que evidentemente ha sido un adelanto que él ha hecho. Adelanto que se lo reconoce la corona muy tardíamente y que lo recibe la esposa después que él ha fallecido. Quiere decir que la familia recibe eso que él ha invertido en esas fundaciones, tanto de la villa de San José como de la villa de Guadalupe, del cual no es fundador, pero sí es regulador, diría yo, porque incorpora a otras familias y completa un poco ese proceso fundacional que ya había comenzado en la zona de Guadalupe. Así que, en homenaje a Vidal, lo tenemos por acá también en Herrera. El dato que no tenemos de Eusebio Vidal, a mí siempre me llamó la atención, es a qué peluquería asistía. Bueno, mucha gente... Yo sé que usted no lo tiene ese dato porque ya me No, ese dato no lo tengo, pero es evidente que mucha gente de esa generación fueron a esa peluquería. A la misma, ¿no? A la misma. Bueno, no hay caso. Seguimos. Aquí seguimos con 2 vistas diferentes de ese bulevar Aparicio Saravia, que nosotros lo entendemos y lo comprendemos y lo valoramos como una continuación de la calle Yaguarón, y con un homenaje del Rotary acá, y acercándonos un poco a esa unión que tiene ya con la Ruta 3. Acá 2 reconocimientos y 2 monumentos importantes. Por un lado, la población de San José de Mayo, a su querida ciudad, en los 200 años de su fundación, 1783-1983. Y acá, una obra de Ever Righetti que marca el ingreso, la entrada a San José. Y para hablar un poco de ella, convocamos a 2 personas conocidas en nuestro medio, sobre todo... Una aclaración. Esta obra nos trae... Pará que ahora después vas vos, porque si no se pone tu voz encima de la otra. Desarrolló importantes esculturas que se encuentran en todo el país. Algunas de sus obras más conocidas son en San José de Mayo, El trabajador rural en la entrada de la ciudad. Pero cuando voy llegando a San José y veo tu escultura en la entrada de San José, para mí es un placer mirarla. Porque esa escultura, para ustedes también les debe de parecer, me parece que tiene una resolución
simbólica muy, muy importante. Porque hay un Media juego, cara se le ve, ¿no? pero hay un juego tan equilibrado de las tensiones que ese trabajador rural que hace la fuerza y que parece que se podría, por un pelito más, irse para adelante, tiene todo un juego de tensiones que hace que tenga el equilibrio justo. Entonces la fuerza no existe materialmente, pero está presente. Bueno, ahora sí, Edi, activa tu micrófono. Sí, bueno, nosotros entendimos que mejor que hablar nosotros de eso, de lo que significa ese monumento al trabajador rural, era mejor tomar las palabras de María Los Ángeles Martínez, a la que ustedes escucharon, artista plástica y que lo explica mucho mejor que yo. Ese monumento nos trae al siglo XXI, porque fue inaugurado el 4 de marzo de 2007. Es un monumento que tiene 3 metros de altura, y con el pedestal llegamos a los 4 metros, ¿verdad? En varias entrevistas, Eber Righetti hacía mención a este trabajo que se lo habían encargado con mucho tiempo, porque demoró mucho en salir ese monumento, pero que él dice, quería, como decía María de los Ángeles, representar a un trabajador rural. ¿En qué tarea? Porque el trabajador rural hace muchas tareas, no solo cultiva el campo o cría animales, hace un sinfín de tareas, y entonces él buscaba a través de los distintos planos y los distintos ángulos llegar a la simplicidad de líneas que marcaran justamente ese esfuerzo, como decía María de los Ángeles. Es un monumento entonces reciente que nos espera cuando llegamos a San José, y que en aquel momento me acuerdo que mucha gente se manifestó como que no le gustaba, etcétera, etcétera, pero que indudablemente toda la obra de Righetti está mostrándonos una magnífica tipo de escultura que él supo realizar. Quiere decir que con este monumento terminamos el Boulevard Aparicio Saravia. Edi, perdona, pero este monumento, decíamos el otro día, ya está cambiado de ese lugar, está corrido un poco más, se cortó acá este cantero porque se está realizando allí una rotonda que va a ser parte de la modificación de la doble vía de la Ruta 3, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una modificación de esto. Y claro, eso es lo que decíamos cuando empezamos con estos paseos. ¿Por qué empezamos por Yaguarón? Bueno, entre otras cosas, hay que agregar eso. Sabíamos que muy pronto se iban a venir las modificaciones, ¿verdad? Y acá, que tiene que ver con la doble Ruta 3, pero las modificaciones están. ¿Y va a quedar ahí en la rotonda? Yo no sé. Aparentemente va a quedar ahí. Perdón, si yo pasé hoy de mañana y la rotonda ya está determinada, digamos, y por lo que me dio la impresión, el monumento va a estar en el centro de la rotonda. Me dio esa impresión, pero todavía no está terminada. Ya se hace la rotonda en auto. Perfecto. Y también allí estará la placa de que recuerda los 200 años. Y es probable que sí. Claro, porque eso también tiene que haber sido trasladado. Sí, sí. Es probable que bueno, sí. Y lo que vemos detrás del monumento, ese agroplatense, es una foto actual, por supuesto, pero para los que tenemos algunos años, ahí era los Cerdeña. Y bueno, José María Cerdeña, gran vendedor, estableció allí su empresa para vender máquinas agrícolas,
en un momento en que no, había casi nada alrededor. Entonces tenemos ahí una pequeña foto en la parte superior, donde aparece José María Cerdeña, que tenía su empresa en el Carretón, pero que se decidió trasladar porque el negocio de las máquinas Massey Ferguson que él vendía aumentaba, y según me dijo Blanca Rodríguez, la esposa de Roberto, dice que había venido un ingeniero estadounidense de la Massey Ferguson, y entonces los vino a acompañar para ver dónde iban a instalar la empresa. Entonces fue el visitante el que determinó ese lugar, que no, en un principio no entendían muy bien los propios Cerdeña, porque era nada, era un campo que se entraba hacia calle Yaguarón, pero que tampoco había nada mucho en los alrededores, ¿verdad? Y bueno, y allí se construyó, y fue la parada del ómnibus, porque o me bajo en los Cerdeña, o voy hasta los Cerdeña. Hoy hablamos con otro vocabulario, ¿verdad? Esa foto debe ser de, no sé, del 80 por ahí, ¿no? Sí, bueno, además creo que hay que agregar ahí a eso que estabas diciendo, Edith, que tanto Roberto como Gustavo después siempre le movían un poco el piso a don José María, creando, inventando, haciendo kart, el pequeño jeep, aquel que Roberto supo realizar también, modificaciones en las motos para que tuvieran o pudieran alcanzar mayor velocidad. Cacho Mariño... ¿Ese era el Mustang de Roberto? Ese era el Mustang de Roberto, exactamente. Perdón. Todo un símbolo ese Mustang de Roberto, ¿no? Porque era un vehículo, podríamos decir que de alta gama en esa época, ¿no? Cacho Mariño nos decía por acá que hoy día, dice, el monumento está a punto de ser adelantado. Creo que ya fue, Cacho, el otro día cuando yo pasé estaban en eso, hacia el centro de la nueva rotonda. Él dice que debería ser consultado o aprobado por personas vinculadas al arte y a la cultura, no es ponerlo en cualquier lugar de la plazoleta. Bueno, sí, efectivamente, cuando el año pasado, no, en el 2019, se iba a hacer la presentación en la Junta, que vino McKinnon y un grupo de gente de los que iban a hacer a presentar el proyecto de la doble vía. Creo que esta rotonda ya estaba marcada, creo no, estaba marcada allí, y el monumento se adelantaba. Ese día el proyecto no pudo ser presentado en la Junta porque fue, tal vez muchos lo recuerdan, cuando el ministro Rossi tuvo un pequeño quebranto de salud y finalmente el proyecto no fue presentado. Sí, esas consultas suelen llevar un tiempo importante. Hoy está ocurriendo algo de eso con la de Paco Espínola que mencionábamos más temprano, ubicada en la esquina de Valle y 25 del Club San José, ¿no? Así que bueno, la realidad es... Incluso el monumento de Hugo Nantes, el de Artigas en la ancianidad, también fue objeto también de alguna solución, porque también tuvo que ser removido del lugar. Hubo que hacer una modificación en la base y, bueno, recordamos que cuando se hizo eso, el arquitecto Carlos Diana justamente sostenía y decía que esa base no era cualquier base, que estaba diseñada de una manera tal como el propio Nantes había acordado con él, que se pudiera recorrer, que se pudiera ver, y que la modificación justamente podía implicar cambios importantes. Pero bueno, creo que después tampoco tuvo toda la modificación o todo el cambio que se había dicho al principio. Vamos a ver después que se termine la ruta, cómo queda finalmente, ¿no? Pero claro, no es fácil hacer esas modificaciones y no tocar esas cosas que además
son de tamaño importante, más allá de la importancia que tengan desde el punto de vista cultural o como esculturas o lo que sea, ¿no? Es difícil. Bueno, pero acá nos vamos a ir al otro extremo. Nos vamos a la otra punta. De la calle Nos vamos a la otra Yaguarón. punta de la otra calle. Nos dimos vueltas rápido. Sí. Vamos a explicar por qué nos vamos a este otro extremo de la calle Yaguarón y por qué no lo presentamos al principio cuando iniciamos el recorrido de esta calle. Queríamos dejar esta parte para el final porque queríamos también hacer un reconocimiento no solo a esta cooperativa Tabaré, lo que hoy conocemos con el nombre de Ucovita, sino también hacer un reconocimiento muy importante a lo que es FUCBAM y a lo que es el sistema cooperativista de viviendas del Uruguay, que tiene una trascendencia muy, pero muy importante, posibilitando que las familias lleguen a obtener su vivienda propia. Un modelo cooperativista que ha sido ejemplo en el resto de América Latina, el sistema cooperativista uruguayo. Y para obtener estas fotos de la vieja cooperativa Tabaret, recurrimos a la vinculación con Coqui Abreu, con Marita Dreyer, que nos facilitaron el contacto con la gente de la directiva de la cooperativa y que nos permitió entonces contar con estas fotos, con estas imágenes, y que además nos facilitaron la parte de un discurso que creo que es de Gonzalo Betarte, en donde se hace una referencia a lo que fue un poco la historia de esta cooperativa, de parejas jóvenes que querían formalizar y que querían tener su vivienda propia, y que en un invierno muy frío, allá por el año 69, después que salían cansados, agotados de sus jornadas de trabajo, se reunían donde hoy está San Vicente de Paul, allí en la calle Sarandí, donde era el hogar de las dominicas, una congregación de monjas que funcionaba en ese local, y que contaron con la ayuda de Rosa Lucio, y fue todo eso permitiendo concretar el sueño que se transformó en el proyecto y que dio lugar a ese grupo fundador de esta cooperativa. Decían ellos que esto fue el trabajo de un grupo humano en busca de una solución colectiva, que las viviendas cooperativas significaron además una transformación, una modificación muy importante de todo el terreno. Ustedes ven allí los distintos momentos en que se fue realizando la demarcación del terreno, el encofrado para hacer los cimientos, el establecimiento de esos cimientos de la base de esa cooperativa, y que además se convirtió después realmente en una institución porque tuvo su personería jurídica, tuvo sus estatutos, siempre dentro del marco de la ley de vivienda y de la mano de quien ellos llaman los parteros del proyecto, que fueron los arquitectos Terra y Arostegui. Y bueno, ahí dice, éramos una vivienda, una cooperativa de viviendas llamada Tabaré, pero lo hacían en honor al club de baby fútbol que realizaba sus actividades en ese terreno, en ese campito, que era la canchita que tenían, y que después, como el número de interesados en acercarse a este proyecto fue aumentando,
tuvieron que incorporar otros terrenos porque el terreno inicial quedó demasiado pequeño. Y bueno, allí tomaron la manzana del desinfectorio de la Intendencia, ahora después Margarita nos da algún dato más de qué era eso, la manzana de lo que era también el vivero municipal, la manzana donde venían los circos también, porque muchos circos, algunos lo recordarán, que pudimos estar por allí asistiendo a algunas jornadas de esos circos que se instalaban. Ellos compraron... Marita, dale. No, Mariño, ¿podrá anular, mutear el micrófono? Porque está haciendo... porque yo, a ver, voy a ver si lo puedo mutear desde acá. Gracias. Perfecto, ya está. Gracias, Marita. Les decía que, bueno, ellos hacen hincapié en que ellos compraron y pagaron a la Intendencia Municipal de San José hasta el último centésimo, y cuando el Banco Hipotecario les entregó la primera partida del préstamo, ya todo eso estaba solucionado. Quiere decir que esa unidad cooperativa de viviendas Tabaré se transformó en lo que nosotros hoy conocemos abreviado como UCOVITA, y que cambió totalmente la fisonomía de esa calle, de esa zona, porque eso abrió el espacio para que años después se fueran incorporando otras cooperativas, y es producto justamente del trabajo, porque no olvidemos que quienes querían obtener una vivienda acá tenían que trabajar, cumplir determinada cantidad de horas de trabajo efectivo. ¿Ah? O sea que aquí lo que está hecho con el sudor de la frente de hombres, mujeres y niños que trabajaron para que su casita, el sueño de la casa propia que es tan querido por los uruguayos, y se hiciera efectivamente realidad. Aquí tenemos unas imágenes de la inauguración de esa cooperativa, esas viviendas, mucho público, mucha gente acompañando, son el símbolo también de una forma de vida distinta. Vivir en una cooperativa es vivir en un espacio común con el otro, que tiene que ser de acompañamiento, de solidaridad, de respeto, de reconocimiento del esfuerzo de todos. No es una vivienda individual en la que yo hago y deshago a criterio mío, sino que justamente supone todo eso, vivir prácticamente en cooperativa, vivir en comunidad. Por acá nos dice Lilian Trujillo que otra cooperativa es la de los municipales frente al cementerio, que se hizo también con el sudor de la frente de los compañeros. Y bueno, esa es un poco la tónica de los sistemas de cooperativas de vivienda, ¿no? Creo que está claro que así debe ser. Y acá seleccionamos algunas de las fotos porque nos hicieron llegar muchísimas, pero nos pareció importante estas fotos, ¿no? Acá, mujeres trabajando, participando de esa tarea común del mantenimiento, niños disfrutando de otro aspecto, lo cultural, que no debe ser dejado de lado, participando de una actividad en la biblioteca, y acá la gente de la cooperativa, disfrutando de un encuentro. Nos decían también en esos relatos que nos llegaron que ellos tratan siempre de reunirse, de festejar, de construir la convivencia, de construir esa señal de identidad más difícil que es justamente la convivencia. Y en una de estas fotos, acá yo quiero hacer un paréntesis, porque acá me encontré con un amigazo que fue Dardo Gutiérrez, una persona que también vivió ahí en esa cooperativa y que fue una persona clave, porque además donde estaba Dardo
siempre había encuentros, siempre había compromisos, siempre había solidaridad. Entonces, un recuerdo, un homenaje para Dardo Gutiérrez. Y para todos los que formaron esa cooperativa, ¿no? Acá los niños participando de una murga infantil, que es otro de los elementos claves de esas cooperativas, ¿no? Ese marcarle a los niños también el rumbo de los valores de la integración, del disfrutar juntos. Y aquí una imagen de una muestra que los cooperativistas presentaron, donde aparecen diferentes realizaciones, manualidades, realizadas, hechas, elaboradas por la gente también de la cooperativa. Y acá algo que el relato dice que en determinado momento de la década del 70, ya en presencia del golpe de Estado, y donde muchos de ellos, de los habitantes de la cooperativa, recibían alguna especie de control, en determinado momento ellos tenían este cartel colocado en la cooperativa que se veía perfectamente desde la propia calle Yaguarón, y entonces llegaron desde la Jefatura de Policía de San José, los visitaron y les dijeron que no podían tener ese cartel porque iba a haber un acto muy importante en el cementerio, que iban a pasar autoridades, estábamos obviamente en plena dictadura, y les dijeron que tenían que bajar el cartel. Todos se negaron, los cooperativistas, a retirar el cartel, y bueno, fue retirado por la policía. La policía se fue, los cooperativistas volvieron a colocar el cartel, y cuando las autoridades pasaron, el cartel estaba allí. Era una señal de rebeldía, de protesta, de que no querían aceptar ese proyecto de ley contra el cooperativismo. Que Adriana. Sí. Adriana. Dale, Coqui. Fue en el año 1983, los últimos ya casi, de la dictadura. Ya casi saliendo. Y el proyecto era que el gobierno de la dictadura quería transformar todas las cooperativas en propiedades horizontales. No cooperativa de usuarios como somos nosotros, por ayuda mutua. Por lo tanto, el objetivo último era destruir el cooperativismo y a FUCBAN. Entonces, hubo una recolección de firmas muy grandes, todavía en dictadura, y bueno, y eso era que tenían envueltas fundamentalmente a los directivos de la cooperativa. Pero en las asambleas que había y todo, venía un policía a grabarlas. O sea, fue un momento difícil eso. Claro. Pero en todas las cooperativas del interior y en FUCBAN se organizó de modo de que se consiguieron las firmas y no se pudo establecer las viviendas de propiedad horizontal, sino que quedamos como estábamos organizados en cooperativas. Era eso, ¿no? Yo no sé, Coqui, vos me podés corregir, si leí por ahí dentro del material que nos enviaron de la directiva, que en una jornada o dos llegaron a juntar alrededor de más de 300.000 firmas. Sí, 370.000 firmas se juntaron en un día, pero en todo el país, en todo el país, distintas cooperativas, y en Montevideo incluido. Claro, claro, desde luego, sí, pero bueno, eso creo que es un número bastante significativo, ¿no? Claro, bueno, eso dio como resultado que traer abajo el proyecto de transformar a las cooperativas en propiedades horizontales. Perfecto. Que hubiera modificado totalmente lo que es el espíritu justamente de ese sistema cooperativo. Exactamente, sí. Perfecto. Bueno, por ahí estaba ingresando Tato Palumbo. Y bueno, vamos cerrando este encuentro que tuvimos primero con el Camino del Cementerio,
con la vieja y querida Yaguarón, con Mariscal Foch, y prácticamente lo vamos a cerrar casi como lo abrimos, ¿no? Con la canción con la que iniciamos este encuentro. Mucho más que unos plátanos desnudos, mucho más que una calle que se moja, es la instancia de vida más querida y más lejana que en mi mente flota, la que en las frías tardes se humedece y va remolineando entre las hojas. Tu nombre, Yaguarón, irá conmigo, más allá que su muerte repentina. Mi niñez va con él y ambos han muerto. Tu nombre con la lápida en la esquina y mi niñez en el vacío enorme de la pequeña casa ya vacía. Tienes una ventaja indiscutible, volverás a reunirte con tu sombra, y aunque vuelvan tus árboles sombríos a vestirse en futuras tardes rojas, no volverá mi niño porque el tiempo solo una vez florece y se deshoja. Tú sigues transitada como siempre, yo sigo transitando por la vida, y el día que la muerte me sorprenda, por ti transitaré mi última ida, con rumbo al este, hacia donde el sol nace, donde tú también mueres, calle mía. Mucho más que unos plátanos desnudos, mucho más que una calle que se moja. Yaguarón, en otoño es el pasado que paulatinamente se deshoja. Bueno, volvemos. No sé si alguien quiere agregar algo a lo que hemos dicho. Sí. Esto como que... A ver si veo algún chat. Precioso, precioso. Bueno, dice Anabela que se aprende a compartir y ser solidario en forma tan natural. Lo dice por el sistema por la cooperativa. No, y porque nosotros somos compartir, Margarita. Claro, claro. Y porque nosotros somos compartir. Esto es compartir también. ¿Qué no? Esto también es compartir. ¿Por qué le pusimos este nombre? Porque es compartir también. No, esa canción es una belleza. Cada vez que la oigo me... Divina. Muy linda. La canción es hermosa. Además, hizo que todo lo que hicieron fuera circular, es decir, lo unió, principio y final, muy hermoso. Los suyos, chicas. Muy bueno los suyos, excelente. Le quiero agradecer también a toda la gente que nos fue dando pautas y pistas y nos acercó datos. Hoy mismo Jorge Gutiérrez, que andaba por ahí también, nos acercó algunos datos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto un tablado que se llamaba Cantando a la Luna ahí en Yaguarón y Colón? Y buscando otras cosas en el diario El Pueblo, Jorge encontró el primer premio de ese tablado, que lo obtuvieron los vascos pelotaris. Tenemos una imagen por ahí en el archivo Chavalgoiti de estos vascos pelotaris. El primer premio que les dieron fueron 30 pesos. En el año 1931.
Y bueno, pero hay que ver Ahora sí, esos un 30 platazo. pesos que era. Ay, 331. El peso valía más que el dólar. Claro, por eso. Por eso digo, 30 pesos. Claro. Después, el dato también que se anunciaba el establecimiento de una nueva carnicería ahí en Yaguarón, entre Montevideo y Misiones, y que se hacían funciones de politeamas en distintos lugares. En Plata y Solís era uno, otro era acá en Yaguarón y Colón, o sea que bueno, que todos esos datos van enriqueciendo esto que hicimos, que les presentamos, que nos gustó acercarles a ustedes, y que bueno, y que nos encantó tenerlos como, ¿qué sería esto? Como televidentes, no es, como zumvidentes. Zoom La cofradía de compartir. Ahí Vamos a llamarle a todos amigos, ¿verdad? Amigos, sí, por es más siempre. fácil. Claro. Bueno, por ahí No está, hay otra. está Cacho No hay también, que hizo sus interesantes aportes, Graciela Prando, que también nos facilitó material, Maider Sí, García, mucha que gente estaba por nos ahí acercó. también, que además encontró al padre en 2 o 3 oportunidades. Bueno, creo que como manera de recordar y de ponernos un poco a tono con el pasado y con el presente de esa calle Yaguarón, que a mí me quedaron 2 cosas importantes, ¿no? Es la única calle, ya lo dije, que tiene 3 clubes de fútbol, y es la única calle, dijo Margarita, que tiene 2 canciones. Ah, sí. No es poca. Fundamental. Para mí también. Eso es fundamental. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Nos encontramos a saber de los bearneses el jueves que viene. Bueno, un gusto, ¿cómo no? Aquí estaremos. Nosotras. Chao, no- muchas gracias. Buenas noches para todos. Sueñen con los Muchas angelitos. gracias, Chao. excelente. Chao. Chau. Chao.